Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. Y el día de hoy vamos a hacer un video sumamente interesante porque vamos a hablar de por qué soy arminiano. En este video voy a dar la razón por la cual creo que el arminianismo es lo que enseña las Escrituras. Sin embargo, una cosa que pude notar es que no siempre estoy utilizando textos bíblicos específicos, sino más bien mirando temas bíblicos. He descubierto que generalmente es cierto que nosotros los arminianos argumentamos de esa forma, y generalmente es cierto que los calvinistas se enfocan en textos individuales. Personalmente encuentro que los argumentos temáticos de las Escrituras son mucho más importantes. Los pasajes se pueden sacar de contextos, y como hemos visto en varios videos que he hecho, creo que la mayoría de los pasajes calvinistas hacen exactamente eso. Las Escrituras no estaban destinadas a ser estudiadas poco a poco. La mayoría de los libros de la Biblia estaban destinados a ser leídos como obras completas, incluso las que son compilaciones como los Salmos o la mayoría de los profetas. Tienen secciones predeterminadas que deben tratarse como unidades completas. Centrarse en una parte es hasta cierto punto deshonesto con la naturaleza de las Escrituras. Reconozco que debemos hacerlo en aras de la practicidad al citar ciertos textos, pero no debería ser parte de nuestro edificio teológico. También es importante notar que los temas bíblicos enumerados aquí no son suficientes para desarrollar la posición arminiana. El arminianismo es un sistema teológico que intenta equilibrar varios temas diferentes en las Escrituras. En ningún lugar la Biblia describe el arminianismo, aunque todos sus puntos básicos son explícitos, como la expiación universal, o claramente implícitos, como la libertad de la voluntad. Por lo que debemos mantener eso en perspectiva. En este video no estoy tratando de construir el arminianismo a partir de la Biblia, pero estoy demostrando por qué creo que el arminianismo es más consistente con la Biblia que el calvinismo. Así que aquí están los temas y pasajes bíblicos básicos que creo que apuntan a que la posición arminiana es más bíblica que la calvinista. El primer tema es lamentos divinos. El segundo tema, Imago Dei. El tercer tema es la metáfora del alfarero. El cuarto tema es la universalidad del llamado o expiación. El quinto tema es la condicionalidad de la recompensa o castigo. Y el sexto tema, la naturaleza corporativa de la elección. Estos temas los voy a desarrollar de una manera breve cada uno. Lo primero que voy a desarrollar es el lamento divino. Hay muchos lamentos divinos en las Escrituras. La estructura básica es que Dios proclama que se arrepientan de lo que están haciendo su pueblo. Inherente a la estructura de la mayoría de los lamentos está el concepto de que Dios quería una cosa, pero su pueblo hizo otra. Una breve lista incluye Éxodo 32:10, número 14 del 11 al 12, Jeremías 6 del 9 al 13, Jeremías 7:31, Jeremías 13 del 15 al 17, Isaías 5 del 1 al 7, Mateo 23:37, Lucas 13:34. Es decir, esos pasajes hablan del lamento divino. Ahora, los calvinistas argumentan que todo lo que sucede, Dios quería que sucediera. De hecho, decretó que sucediera establecer sus planes para la creación. Sin embargo, ¿es realmente esto bíblico? Aunque hay muchos lamentos divinos en las Escrituras, me gustaría centrarme en un solo conjunto, una triada en realidad, de Jeremías, porque no solo va directamente al corazón de mi punto aquí, sino que también son una prueba firme contra los calvinistas. El primer pasaje que voy a citar es Jeremías 7:31, que dice: han construido lugares altos de Tofel en el valle de Ben Hinnom para quemar a sus hijos e hijas en el fuego, algo que no ordené ni se me ocurrió. También podríamos ver Jeremías 19:5 y Jeremías 32:35, donde Jeremías repite la misma frase básica. Una pregunta que debo hacer es cuánto más claro tiene que ser la Biblia que hay cosas que suceden que Dios no quería. Tengo problemas con una teología que toma un versículo como este y dice, bueno, no entró en la mente revelada de Dios, pero entró en la mente secreta de Dios.
La afirmación es bastante contundente. De ninguna manera quería que esto sucediera. Sé que los calvinistas deben interactuar con este texto de alguna manera, pero parece que me falta imaginación para pensar cómo ellos lo hacen. Dicho esto, toda la colección del lamento hace un punto similar. Hay cosas que suceden que Dios no quería que sucedieran. Es decir, Dios se arrepiente. Y con arrepiento no quiero dar a entender que Dios esperaba algo más o que Dios no vio venir las cosas. Él es omnisciente. Lo que quiero decir es que sucedieron cosas que Dios no quería que sucedieran. Y esto me parece un tema muy constante en todas las escrituras y específicamente en los profetas. El calvinismo debe afirmar lo contrario. La única forma de lidiar con estas escrituras es argumentar que de alguna manera que Dios realmente no lo dijo en serio, ya sea por la teoría de la acomodación o por la teoría de la voluntad secreta y voluntad revelada. El segundo punto que quiero articular es Imago Dei. ¿Qué significa estar hecho a imagen de Dios? Consideremos primero el término en su contexto original. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que se enseñoree de los peces del mar, de las aves del cielo, de las bestias, de toda la tierra y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es interesante que el concepto de ser hecho a imagen de Dios está directamente relacionado con la idea de gobernar la tierra. Es muy importante comprender que Dios le ha dado a la humanidad la responsabilidad sobre la creación. Estamos encargados de ello. En esto podemos entender que el estilo de liderazgo de Dios es el de la delegación. Él asigna responsabilidades a varias criaturas. Esto no es algo que se oponga directamente al calvinismo, pero sí contrasta con la definición calvinista de soberanía. Podemos ver este estilo básico de liderazgo, de delegación en la parábola de la viña. Es interesante que este parece ser el modelo bíblico de la soberanía divina. Sin embargo, los calvinistas deben insistir en que Dios tiene que hacer todas las cosas que sucedan con el fin de ser soberano. Eso simplemente no tiene sentido teológico y tampoco tiene base bíblica. Sostengo, al igual que mis hermanos arminianos en el Señor, que Dios es soberano sobre su creación y puede gobernar como Él quiera. Vamos ahora a tocar la metáfora del alfarero. ¿De dónde se origina el concepto de que Dios es un alfarero? ¿Viene de Romanos 9? En realidad, proviene originalmente de Jeremías, cuya interpretación de la metáfora es en realidad más bien arminiana. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Desciende a la casa del alfarero, y allí te daré mi mensaje. Así que bajé a la casa del alfarero y lo vi trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando con el barro estaba estropeada en sus manos, de modo que el alfarero le dio forma a otra vasija, dándole la forma que le parecía mejor. Entonces vino a mí palabra del Señor, y él dijo: no puedo yo hacer contigo, Israel, como este alfarero, declara el Señor. Como barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano, Israel. Si en algún momento anuncio que una nación o un reino será desarraigado o demolido y destruido, y así esa nación a la que advertí se arrepiente de su maldad, cederé y no la afligiré el desastre que había planeado. Y si en otro momento anuncio que una nación o un reino será edificado y plantado, y si hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, reconsideraré el bien que tenía la intención de hacer por él. Jeremías 18, del 1 al 10. Ok. En aquello que los calvinistas tienen razón, es que la metáfora del alfarero se trata de que Dios es soberano. Sin embargo, no se trata de un control absoluto y minucioso de todas las cosas, algo que los calvinistas confunden con soberanía. El punto del pasaje y la metáfora es que Dios no está ligado a Israel. De hecho, lo contrario es cierto. En la relación israelita-Dios, Israel tiene todas las obligaciones reales. El hecho de que Dios haya establecido Israel no significa que Israel de alguna manera está exento de la ley de Dios. Sorprendentemente, el mismo punto al que está apuntando Pablo en Romanos 9:11. Esto implica corrección. Declara explícitamente que Israel puede ir en contra de la voluntad de Dios. Dios tiene la intención de una cosa para Israel, sin embargo, puede suceder otra.
Este es el principio de la elección contraria, que uno puede hacer algo diferente a lo que se le instruya o se le proponga. Esta es también la definición básica del libre albedrío libertario. Para aquellos que no lo saben, el libre albedrío libertario es lo que los no teólogos simplemente llaman libre albedrío. Ahora, sé lo que los calvinistas dirán aquí, pero hay dos voluntades de Dios. Y solo porque Israel pueda ir en contra de la voluntad declarada de Dios, no significa que puedan ir en contra de su voluntad secreta. Ahora, aparte de esta ser una de las ideas menos revolucionarias, teológicamente hablando, tengo un par de problemas con esto. Primero, la voluntad secreta de Dios es tan secreta que nunca se ha molestado en decirnos que existe. Así que, ¿cómo sabes que existe? En segundo lugar, ¿en qué parte de la Biblia habla de que Dios tiene dos voluntades? Sí, Dios mantiene algunas cosas en secreto, pero ¿dónde dice que Dios tiene una voluntad secreta que contradice lo que nos ha dicho que quiere que hagamos? En tercer lugar, digo que si Dios nos dice que quiere una cosa y secretamente quiere otra, entonces no está mintiendo, ya que la voluntad secreta es siempre su voluntad verdadera, ya que esa es siempre la base de lo que hace. En última instancia, la teoría de las dos voluntades es un sofisma, un intento de evitar textos como este en lo que hacemos algo diferente a lo que Dios quiere que hagamos. Sé que muchos calvinistas no estarían de acuerdo, pero bueno, por eso no soy calvinista. El siguiente punto que quiero tocar es la universalidad del llamado y la expiación. Tiempo para un poco de textos de prueba para que ustedes vean cómo bíblicamente eso es algo que no es imposible de negar. Primero, Isaías 53:6 dice que Cristo cargó con la iniquidad de todos nosotros. Mateo 11:28-30, todos los que vienen a Cristo son bienvenidos. Mateo 18:14, el Padre no desea que nadie perezca. Eso es antirreprobación o predestinada. Juan 1:7, Jesús dice a todos, quiere que todos crean. Juan 1:29, dice que Él es el Salvador del mundo. Juan 3:16, Salvador del mundo. Juan 4:42, Juan 6:33, Juan 6:51, todos hablan de que Jesús es Salvador del mundo. Juan 12:32 y 47, el 32 dice que Jesús atraerá todo a Él. El 47 también habla de todo. Romanos 3, del 23 al 24, todos han pecado y todos tienen acceso a la justificación en Cristo. Romanos 5:6, Cristo murió por los impíos, dado que todos son impíos, Cristo murió por todos. Romanos 5:15, dado que el pecado se extendió a todos, la expiación de Cristo es para todos. Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15, todos murieron, pero Cristo murió por todos. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6, Dios desea que todos los hombres se salven y se entregó a sí mismo por todo. Primera de Timoteo 4:10, la gracia necesaria de Dios que conduce al arrepentimiento se la esparce a todos. Tito 2:11. Hebreo 2:9, Jesús probó la muerte por todo. Hebreo 10:10, Cristo se ofreció una vez por todas. Segunda de Pedro 3:9, ese pasaje también bien conocido. Primera de Juan 4:14 y primera de Juan 2:2 también, que es otro pasaje muy conocido que habla de que la propiciación no solo es para los creyentes, sino para todo el mundo. Tenemos también Apocalipsis 22:17 y podría seguir citando. Ahora, hazme un favor y no tomes mi palabra por ninguno de los que acabo de citar. Entra y mira el contexto. Un texto de prueba no es una prueba a menos que conozcas el contexto. Así que búsquelo antes de que podamos seguir en esta conversación. Ahora, esta es la razón por la que la expiación limitada es el quinto punto en el calvinismo de 4 puntos. Es realmente muy difícil de justificar frente a las Escrituras. Eso sí, la gente se las arregla para hacerlo, pero nunca debe subestimar la creatividad de la mente acertadamente autoengañada. El próximo punto que quiero tocar es la condicionalidad de la recompensa o castigo o responsabilidad asumida ante la ley. Este es uno de los principales argumentos que todos los arminianos, de hecho todos los no calvinistas usan, y hay una razón para ello. Los calvinistas parecen creer que creemos en el libre albedrío porque queremos el control. Creo que esto tiene sentido para aquellos que construyen su teología sobre el tema del control,
Pero ese no es el problema principal para los arminianos. En cambio, se trata de que seamos responsables de nuestro pecado y de que Dios sea fiel a su palabra. Es importante notar que esto es distinto de que seamos responsables de la salvación, porque no lo somos. La salvación llega a los pecadores que no la merecen por la gracia de Dios. De hecho, tanto los calvinistas como los arminianos están de acuerdo en estos dos puntos básicos. Somos responsables de los pecados y Dios es responsable de la salvación. Sin embargo, una cualidad básica que es necesaria, aunque no suficiente para la responsabilidad, es la capacidad de hacer lo contrario. Y los calvinistas creen que los pecadores humanos no podrían haber hecho otra cosa. Pero cuando miramos cómo la ley está redactada en las Escrituras, tenemos un sentido claro de que la condicionalidad está incorporada en la ley. Se esperaba que los judíos hicieran el bien y no el mal. Esto implica cierta medida de libre albedrío. Les daré a los calvinistas el punto de que la implicación no es lo mismo que la Biblia realmente lo dice. Sin embargo, la idea de que Dios espera que alguien a quien le ordena que haga algo tenga la capacidad de hacerlo es solo una lectura de sentido común del texto. Puedes intentar evitar esto con ideas filosóficas creadas por el hombre, como la teoría de la acomodación de Calvino. Pero ninguna de estas teorías coincide con la simple lectura del texto. Esta idea del sentido llano de las Escrituras se conoce como perspicacia. La lectura más perspicua no es siempre la más literal, sino la que se ajusta más fácilmente al sentido común del texto, especialmente a como lo habrían entendido sus oyentes originales. Consideremos pues la lectura perspicaz de los siguientes versículos. Deuteronomio 11 del 26 al 28 dice: mira, hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. La bendición si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy, y la maldición si no lo obedeces, los mandamientos del Señor tu Dios. Pero apártate del camino que te mando hoy para ir tras los otros dioses que no has conocido. Vamos a leer ahora Josué 24:15. Dice: y si es malo en tus ojos servir al Señor, elige hoy a quién servirás, si a los dioses que sirvieron tus padres en la región del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Jeremías 21:8, y a este pueblo dirás: así dice el Señor, he aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Ezequiel 18:31, por tanto, casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, declara el Señor Dios. Arrepiéntete y vuélvete de todas tus transgresiones, porque la iniquidad no sea tu ruina. Echen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y hagan un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Nuevamente, verifique el contexto de estos versículos, no confíe en mi palabra. Entonces, ¿eran los israelitas capaces de hacer algo diferente a lo que realmente hicieron? Esa es la pregunta. En estos casos vemos que Dios da demandas condicionales y luego explica lo que hará en un caso y lo que hará en otro. No veo cómo alguien puede argumentar que los oyentes originales entenderían que esto significa: a los que preordené hacer el bien, los recompensaré; a los que preordené hacer el mal, los castigaré. Cualquiera que lea el sentido claro de estos textos verá esto como un edicto del rey para su pueblo, explicando cómo funciona su gobierno. Ningún rey emite decretos que expliquen cómo y por qué hace las cosas. Emite decretos sobre cómo espera que se comporten sus súbditos. Es interesante para mí cómo la definición calvinista de soberanía no coincide con el significado de sentido común de la palabra en español o en cualquier idioma que usted quiera poner. Asimismo, se ven obligados a tomar textos como estos y crear algún tipo de marco interpretativo dentro del cual puedan ubicarse. Sin embargo, como arminiano puedo tomarlos como son y punto. El siguiente punto por el que soy arminiano es la naturaleza corporativa de las elecciones. N.T. Wright y la nueva perspectiva de Pablo han hecho mucho en el área de la elección recientemente. Es importante notar que la elección es un tema muy menor en el Nuevo Testamento, lo que plantea la pregunta de por qué los calvinistas se enfocan en él. Esto significa que es bastante inapropiado tratar de formar nuestra comprensión de la elección a partir de algunos pasajes aislados. Sin embargo, en el Antiguo Testamento la elección está por todas partes. Si se toma el tiempo para recordar que elegidos y escogidos significan lo mismo,
Mi postura básica es que uno debe formar una cosmovisión del Antiguo Testamento y luego permitir que los eventos y la palabra de Cristo entren y desafíen, remodelen y edifiquen esa cosmovisión. Por lo tanto, al construir una teología bíblica con respecto a cualquier tema, primero debemos construir una comprensión básica de ese tema del Antiguo Testamento y luego ver cómo ese tema es modificado por el Nuevo Testamento. La elección no es una excepción a esto. Es interesante notar que no hay pasajes del Antiguo Testamento sobre la elección que enseñen un concepto de elección personal incondicional para la salvación. No existen. Tampoco creo que existan en el Nuevo Testamento, pero reconozco que hay un par que suenan como ellos. También es importante notar que dentro del Nuevo Testamento el concepto de elección nunca se establece explícitamente. De hecho, parece que se asume una comprensión de la elección en los textos, especialmente en Romanos y Efesios. Como tal, debemos confiar en el Antiguo Testamento para definir el concepto y luego ver si se puede importar a los textos del Nuevo Testamento. El resultado de la elección corporativa es cierto, que Dios opera eligiendo a un hombre singular a través de cuya línea un pueblo será definido como pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, este elegido era Abraham. En el Nuevo Testamento es Jesús. Así, al estar en Cristo, es decir, la nación de Cristo, nos convertimos en parte de los elegidos, el pueblo elegido de Dios. Por supuesto, se puede decir más sobre esto, pero si el lenguaje bíblico de la elección se refiere a este sentido corporativo de elección, entonces el inquilino definitorio del calvinismo, elección individual incondicional para la salvación, carece de cualquier apoyo bíblico. Aunque no diría que la elección corporativa es un atributo definitorio del arminianismo, ya que ni siquiera Arminio enseñó nunca esa idea, es compatible con el arminianismo. Con el calvinismo, aunque no contradice el calvinismo, elimina todo sentido de apoyo bíblico, haciendo que el calvinismo no sea más que una filosofía flotante hecha por el hombre. Bueno, espero que el video te haya gustado. Te hemos mostrado acá de por qué soy arminiano y estaremos hablando así sobre este tema también de una manera más amplia. Así que espera los próximos videos. Si te gustó el video, me gustaría que te suscribas, me gustaría que le des like y que lo compartas con otras personas que quieran aprender un poco de estos temas. Estamos enseñando la verdadera doctrina bíblica del arminianismo, para que no te dejes engañar con lo que otros dicen que enseña el arminianismo y no te dejes arrastrar por la herejía del calvinismo. Dios te bendiga y te espero en el próximo video.